Fascitis plantar. Analizamos qué es la fascitis plantar, por qué aparece y cuál es su tratamiento. Podost move. La fascia plantar probablemente es la parte del tejido conjuntivo que con más frecuencia ha sido investigada. Es clave en la mecánica del pie. La fascia plantar está compuesta por fibras de colágeno densamente compactadas y que están orientadas en su mayoría longitudinalmente. Tiene dos capas fibrosas, la capa superficial que corresponde a la fascia superficial y la capa profunda que corresponde a la fascia profunda. La capa superficial, que está formada por fibras longitudinales que se extienden por la parte medial del pie, la parte interna, desde la tuberosidad medial del calcáneo del talón y divergen distalmente para formar 5 bandas que se continúan en forma de láminas fasciales de los 5 dedos. La capa profunda es más delgada, no está presente en toda la fascia plantar y son fibras de colágeno que se disponen transversalmente. Son identificables sobre las cabezas de los metatarsianos. Estas dos capas, tanto la profunda como la superficial, se fusionan para formar la fascia plantar. Respecto a la capa superficial, se disponen numerosos tabiques fibrosos verticales, entre los cuales existen lóbulos grasos que actúan como amortiguadores. La fascia plantar se puede dividir en 3 partes. La parte media, que es la más gruesa y fuerte, y las porciones medial y lateral, que se continúan con la fascia profunda envolviendo la musculatura intrínseca del pie, la musculatura más profunda. La fascia plantar se continúa con el tendón de Aquiles, contribuyendo a una distribución más homogénea de la tensión del tendón y permitiendo la transmisión de fuerzas desde la parte trasera del pie, la parte del retropié, a la parte del antepié, manteniendo el arco longitudinal del pie, lo que se llama el puente vulgarmente. Cuando el pie recibe la carga total del peso del cuerpo por medio de la articulación del tobillo, la parte dorsal del pie experimenta una fuerza de compresión y a su vez la parte plantar una fuerza de tracción. Esto permite que tenga una buena absorción de impactos y que el pie pueda adaptarse a todo tipo de irregularidades del terreno. La fascia plantar soporta el 14% de la carga total del pie, teniendo una participación importante en la disipación del impacto y de la fuerza muscular, protegiendo los vasos sanguíneos y los nervios. El espesor medio de la fascia plantar está entre 2,3 y 3,9 milímetros. Puede variar con el sexo y el peso de la persona, también con las diferentes patologías que pueda padecer como diabetes o la misma fascitis plantar, pero parece permanecer constante con la edad. En la fascitis plantar existe un aumento de grosor de 2,9 milímetros a 6,2 milímetros. Fascitis plantar, síndrome del espolón del calcáneo o periostitis calcánea. Esta última es una definición que determina cómo se produce la fascitis plantar. Al final es un síndrome degenerativo de la fascia plantar. El sufijo itis indica inflamación, pero estudios más recientes determinan que la manifestación de la fascitis plantar viene determinada por signos de degeneración, signos degenerativos, con lo cual debería llamarse fasciosis plantar. La fascitis plantar afecta a la población en general, independientemente de su sexo, edad, actividad u origen étnico, pero sí que es cierto que hay una prevalencia de mujeres de entre 40 y 60 años. El movimiento repetitivo, al caminar, al correr, incluso al pasar largas horas de pie, genera una tracción en la fascia, en el origen de la fascia, que es la tuberosidad medial del calcáneo, del talón. Se produce una tensión. Esa tensión crea un espacio entre el hueso y el tejido, y exactamente en el periósteo, en la cubierta del hueso, la membrana que recubre el hueso, que está inervada. Se llama periósteo, por eso se llamaba, se define como periostitis calcánea. Esa tracción que se genera crea un espacio y con un hueso activo como el calcáneo,
cuyas células osteoblastos y osteoclásteos, que son formadores de hueso y estructores de hueso, cuando hay un espacio, crece ese hueso y se forma lo que llamamos espolón. El espolón no manifiesta sintomatología, no es doloroso. Lo que es doloroso es la tracción del tejido. La etiología de la fascitis plantar se desconoce prácticamente en un 85% de los casos. Sí es cierto que en los corredores, atletas que sufren la fascitis plantar, sí que está asociada a los impactos repetitivos, errores en entrenamiento, en el uso de un calzado inadecuado, en superficies duras. Generalmente se asocia a tipos de pie extremos, un pie cabo con una bóveda plantar, un puente aumentado excesivamente, o pies planos, pies con una pronación excesiva, con una disminución de la bóveda plantar, y existe tracción en ambos casos, excesiva tracción. De manera similar, las personas que padecen diabetes mellitus, la diabetes que puede conducir a neuropatías motoras periféricas, con la consiguiente atrofia muscular, la retracción de la fibra muscular. Eso conlleva a dedos en garra, dedos en martillo, a un arco plantar más aumentado, cambios en la morfología y en la anatomía del pie. Eso conduce a retracción del tejido conjuntivo y por esa retracción y esa tensión genera la inflamación. Otros factores de riesgo son el aumento de peso, la obesidad, también un factor importante. La disminución de la dorsiflexión del tobillo. Esta limitación de la dorsiflexión del tobillo genera que el tríceps sural se sobrecargue y por consiguiente, como tiene continuación la fascia plantar con el tendón de Aquiles, pues también existe una tensión, una retracción en la fascia plantar. Pero del 81 al 86% de las personas que presentan sintomatología compatible con la fascitis plantar tienen exceso de pronación, ya sea por pie valgo, por pie plano o por pie valgo plano. Los signos y los síntomas que se presentan con la fascitis plantar generalmente son de dolor, la tuberosidad medial del calcáneo, la parte interna del talón. Vienen presentados por dolor intenso al levantarnos por la mañana o cuando llevamos un tiempo sentados, y desaparecen con los primeros pasos. Vuelve a doler al final del día y puede ser unilateral en un solo pie o se pueden presentar en ambos pies. Tratamiento conservador en un inicio. Reposo. Se puede acompañar de crioterapia, de antiinflamatorio natural, el hielo. Casos más complejos, infiltraciones de corticosteroides con antiinflamatorios no esteroideos, los clásicos antiinflamatorios, y en casos ya muy graves pues tenemos la cirugía con un 70-90% de eficacia, pero casos bastante más complicados. Yo aplico un tratamiento conservador que es disminución de la actividad, crioterapia, lo acompaño de tratamiento manual, de terapia manual, un masaje de toda esa zona, de todas las estructuras que inciden en el tejido conjuntivo, y acompañado de electroacupuntura. En mi caso, pues me ha resultado bastante eficaz. Un zapato óptimo con una amortiguación adecuada, un buen contrafuerte para estabilizar el tobillo. Todo esto acompañado de una plantilla, un soporte plantar personalizado para esa patología y esa sintomatología del paciente. El estiramiento, fundamental. Estiramiento de la fascia plantar, estiramiento del tríceps sural, de acuerdo con la continuidad de la fascia plantar y el tendón de Aquiles. Si estiramos gemelos, estiramos sóleo y fascia plantar, pues todo ayuda. Y la aplicación de una pelota debajo de la fascia plantar para presionar y masajear y estirar toda esa zona. La pregunta clásica, ¿cuál es el tiempo de resolución? Bueno, pues como sea una lesión reciente que se pueda tratar inmediatamente, yo he tenido casos en los que en semanas o un mes se puede solucionar.
Sí que es cierto que cuando es una fascitis bien consolidada, que ya digamos que es una fasciosis, pues va a ir de 6 a 18 meses. Por eso es importante que en cuanto notemos algo de sintomatología acudamos ya a un profesional. Espero que toda esta explicación te sirva de ayuda si has padecido o si padeces fascitis plantar, y nos vemos en el próximo capítulo.